muy bien. Tú preguntas si como cristianos vamos a celebrar la fiesta de la Navidad. Bueno, lo cierto es que la Navidad no tiene un origen cristiano, ¿no? Sino más bien un origen pagano. Cuando nos remontamos en la historia hasta los tiempos de Nimrod y Semiramis, nos encontramos que allí es donde comienza toda esta celebración. ¿Cómo así? Resulta que el dios Nimrod, pues porque se dio ese título él, el constructor de la Torre de Babel, llamado también Baal, que significa mi señor, y a su esposa le puso por nombre Baali, que significa mi señora, había hecho creer pues que él era un dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que en una confrontación que tiene con Sem, hijo de Noé, termina perdiendo y es asesinado, es muerto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? De pronto su esposa, su mujer Semiramis, aparece embarazada, ¿no? A quien se le llamaba Baali, mi señora, porque se creía que él, su marido, representaba al sol y él a la luna en el cielo y en la tierra al toro y a la vaca. Entonces esta mujer, como apareció embarazada, pues no tenía cómo explicar que ya sin marido se había embarazado. Entonces ella debió de haber presentado ante la nación a su nuevo marido, a su nuevo consorte, para que todos conozcan quién era el nuevo rey. Pero ¿qué resulta? Que ella se había embarazado de uno de sus amantes. Entonces, a raíz de esto, ella inventó una historia para no ser pues ejecutada por su pueblo, porque esto merecía la ejecución. En fin, el hecho es de que inventó toda una historia. ¿Cuál? La de que su hijo había nacido de forma milagrosa, que un rayo del sol desde donde estaba Nimrod había venido sobre ella, la había iluminado y entonces se había reencarnado este hombre otra vez en ella. Y que ahora ese hijo que iba a tener era el mismo Nimrod, pero reencarnado en este nuevo niño. Entonces la gente le creyó. Para eso hizo creer que justo había nacido en la noche del 24 para el 25. Y porque en ese tiempo, en esa parte de donde ellos vivían, el ciclo solar terminaba en el día 24, con el día más corto del año, y el 25 era el día otra vez de inicio del ciclo solar, donde el sol salía más tiempo en el día. Entonces, en base a eso, hizo cuadrar las fechas e hizo pensar que su hijo había nacido el 25 de diciembre. De ahí partió pues esta fecha, que más adelante Constantino la tomaría para el cristianismo, ¿no? Y la involucraría como parte del nacimiento de Jesús. El hecho es que cuando ella hace creer esta historieta, pues la gente le aceptó la idea, y entonces ella dijo que la noche del 24, que era en los símbolos el día en que Nimrod prácticamente perecía, había que preparar todo quemando grandes cantidades de leña, de árboles, de troncos, y luego cuando estos ya estaban en brasas, comenzar a golpear las brasas para que chispearan toda la noche, porque tenía que iluminarse la noche, ya que iban a ser el hijo del sol. Y entonces en base a eso fue que se inventó la idea de que había que poner pues las luces navideñas, ¿no? ¿Para qué? Para tener que alumbrar durante toda la noche del 24 para el nacimiento del 25 del Dios que venía a encarnarse a la tierra, ¿no? Así fue como la iglesia lo tomó y lo introdujo en el cristianismo. Pero eso no es todo. Entonces, ¿qué pasa? Que durante esa noche se quemaban pues así los troncos, se hacía mucha luz y se creía que el 25 nacía el dios Sol. En base a esto fue que se introdujo en el cristianismo la creencia de que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre, ¿no? Y que ahora el Dios del cielo se encarnaba aquí en la tierra para poder venir a salvar a la humanidad. Lo cierto es que de ahí vino el nombre Natividad, ¿no? Natividad fue el nombre pagano, pero muy pronto esa fiesta de Natividad se la convirtió en la Navidad, que significaba el natalicio, Natividad, natalicio, nacimiento, ¿no? Nacimiento del sol, se lo achacaron a Jesucristo, ¿no? Y esto fue en la época de Constantino. Constantino el Grande fue quien introdujo prácticamente esta idea, ¿no? Y el Papa Líbero más adelante habría aceptado que se introduzca la adoración, ¿no? Y la fiesta del 25 como día del nacimiento de Jesucristo. Y así poco a poco más adelante hasta el tiempo de San Francisco, cuando se introduce el pesebre, ¿no? Bueno, el hecho es de que así es como nace esta fiesta, que era conocida con el nombre de las Saturnales en el pasado, ¿no? Y que se celebraba como un tiempo de regalos, porque se mezclaba con la fiesta llamada la Sigilaria, donde los dioses se intercambiaban regalos, ¿no? Y entonces, como los paganos creían que eran dioses por la enseñanza de Satanás en
en el jardín del Edén cuando le dijo a Eva, pues come del árbol prohibido y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces todos los paganos siempre han creído que son divinos, que son dioses, pues, ¿no? Y entonces ellos decían, el Dios que esté en mí te trae el regalo al Dios que esté en ti. Y desde ese momento entonces esta costumbre se introdujo en la fiesta navideña para poder hacer los intercambios de regalos, ¿no? Una fiesta totalmente pagana, satánica y diabólica, porque ningún ser humano puede llamarse Dios, pues, ¿no? Sin embargo, así es como se introdujo. Lo cierto es que en el pasado a los dioses se les hacía este tipo de regalos y por eso los Reyes Magos, cuando supieron que había nacido Jesús, que era el Dios profetizado en las Escrituras, entonces ellos vinieron con oro, incienso y mirra a traerle regalos porque sabían que un Dios había nacido y querían adorarle, por eso dijeron, ¿no? O sea, ellos estaban cumpliendo lo correcto, pero en la tradición se introdujo el hecho de que todos se tenían que hacer intercambios de regalos. De esa forma es como se hacía pensar que el panteísmo era parte también del cristianismo, donde se aceptaba este tipo de divinidades, ¿no? Ahora, en el pasado había un calendario de los paganos donde cada día del año tenía el nombre de un dios. De ahí que entonces cuando tú nacías justo en ese día de ese dios, tú llevabas el nombre de ese dios y cada vez que cumplías un año de vida, tú tenías que traerle un regalo a ese dios, una torta, ¿no? En forma circular de los astros, porque los astros eran los dioses. Entonces tú tenías que traerle ese regalo, ¿no? Tal es así que eso pasó al cristianismo con la celebración de los cumpleaños, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora en el cristianismo ya no se llamaban dioses, sino que en el calendario anual para cada día había un santo. Así que de ahí entonces es que viene el nombre el día de tu santo, porque el día en que tú has nacido es el día del santo que le toque ese día. Y ahora tú tienes que regalarle la misma tortita, pues símbolo del dios solar, porque tu santo en realidad es el dios antiguo de los paganos, ¿no? Así que eso es una celebración pagana también, ¿no? Y el regalo que se tenía que dar, pues tanto en el día de tu santo o tu cumpleaños como en el día de los dioses, era para los dioses. De ahí que entonces el 25 de diciembre, que fue tomado como el día del nacimiento de Cristo, había que traerle ofrendas para Cristo, ¿no? Así que el paganismo es el que te hace regalar unos a otros, pisoteando hacia Jesucristo, pisoteando a Dios, porque es a Él a quien tienes que ofrendarle en ese día. En fin, el hecho es de que entonces esta fiesta también se mezcló con otras ideas que venían del paganismo antiguo, ¿no? De hacer creer de la fecha del 25 de diciembre, como ya lo hemos mencionado. Lo cierto es que Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿sabes por qué? Porque en diciembre, ahí en las colinas de Belén, no hay pastorcitos en este tiempo porque es tiempo de frío, de invierno, y a veces el invierno es crudo ahí, ¿no? Entonces ellos guardan sus ovejitas desde el mes de octubre hasta el mes de febrero. Así que pensar que el ángel que vino para poder darles las buenas nuevas de que había nacido el Cristo, a los pastorcitos no pudo ser en el 25 de diciembre porque es tiempo de invierno y están guardadas en los apriscos las ovejitas, ¿no? Entonces no coincide con la Biblia, pero más o menos por esta fecha que ellos guardan sus ovejitas, Cristo habría nacido pues entre septiembre y octubre, ¿no? Es la fecha más probable, ¿por qué? Porque Jesucristo se bautizó a los 30 años en el mes de octubre, ¿no? Y si retrocedemos 30 años atrás, regresamos también hasta el mes de octubre, cuando Cristo habría nacido. Pero en fin, la Biblia no nos da la fecha del nacimiento de Cristo, sería especular. Muy bien. Por otro lado, en esta fiesta se ponía el famoso arbolito. ¿Por qué? ¿Por qué el pino, no? Resulta que en las creencias antiguas del paganismo se creía que un gran árbol había crecido, ¿no? Y que era de follaje extremo y con mucha fruta, y las aves del cielo habitaban ahí en medio de ese árbol, ¿no? Muy parecido a lo que se cuenta en Daniel capítulo 4, ¿no? En la Biblia, donde se menciona a Nabucodonosor, rey de Babilonia, como un gran árbol, ¿no? Que creció hasta el cielo y todas las naciones estaban bajo su sombra. Pero muy pronto fue cortado este árbol y solo quedó la cepa del árbol, ¿no? Y entonces en los mitos se hizo creer de que esa cepa que quedaba ahí iba a ser la reencarnación que iba a volver a crecer, en este caso ya no de Nimrod, que representaba el árbol folloso, sino de su hijo Tamuz, que crecía ahora, ¿no? Pero que resulta que cuando el árbol ahora creció ya no era folloso, ya no tenía frutos, es decir, no podía hacer nada por su pueblo, ¿no? Una representación directa de Tamuz, porque a los 40 años pereció sin haber hecho nada, ¿no?
Y entonces, para poderle dar valor a este árbol, para que no pasara pues como una miseria, le pusieron adornos al árbol, ¿no? De oro y de plata, para hacer creer que este árbol pues en realidad era un gran árbol. Los dioses lo habían adornado de esa manera, poniendo una estrella pues en la cabeza del árbol, representación del dios Nimrod que alumbraba sobre Tamuz, ¿no? Bueno, entonces de ahí vino la costumbre de poner pues en estos arbolitos las pelotitas de oro y de plata, símbolo del sol y la luna, ¿no? Para querer hacer pensar de que este árbol en realidad pues está valorizado por sus padres, por Nimrod y Semiramis, el dios sol y la diosa luna. Así es como se introdujo el famoso arbolitos. Es prácticamente una costumbre totalmente de adoración al paganismo, ¿no? Por otro lado, el famoso Papá Noel, ¿no? Resulta que había un viejecito carbonero entre los babilonios que era un demonio bueno que traía pues regalitos para los niños, ¿no? Y este se metía por las chimeneas, por eso se le llama el viejito carbonero, porque andaba pues sucio del carbón, ¿no? Y entonces en base a eso fue que nació pues esta idea, y en la Edad Media la iglesia tuvo que hacer algunos cambios porque no iba a ser que un demonio traía a los niños regalitos, ¿no? Y entonces por ahí se puso el nombre de un tal San Nicolás, ¿no? Como su nombre era Nicolás, se escribía Nicolaus y de ahí vino el nombre Santa Claus, ¿no? Y más adelante pues a este se le conocía como un duende, ¿no? En realidad era un duende el que traía los regalos para los niños. Y la Coca-Cola convirtió a este duende en un duende de color rojo con blanco, un viejito que es barboncito, pero que sigue entrando por las chimeneas, pero siempre anda limpio, ¿no? Eso es lo extraño. Entonces ahí se deja notar que todo esto es una fiesta pagana. Increíblemente ahora en la Navidad todos se acuerdan de Papá Noel, de Santa Claus, pero nadie se acuerda de Jesucristo, ¿no? Es más, hay varios niños que ni siquiera conocen quién es Jesús, pero conocen a Papá Noel. Entonces lo comparan como que Papá Noel fuese un dios, ¿no? Pero bien, en conclusión, pues querido hermano, todo esto era parte de las tradiciones babilónicas antiguas. Fue Babilonia quien inició todas estas creencias, ¿no? En la Biblia se le llama el vino de las abominaciones de Babilonia porque tenía que ver con la idolatría. En Apocalipsis capítulo 17, y en el versículo 1 hasta el 5 se presenta a una mujer ramera, que se le llama Babilonia, ¿no? En el cuadro, en la imagen que se presenta es bastante fuerte, ahí en Apocalipsis 17, pero representa a la falsa iglesia, por eso se le llama ramera, porque le fue infiel a Dios, ¿no? Y esta iglesia hace beber, dice, a todas las naciones el vino de sus abominaciones, ¿no? Y cuando vamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 9, se nos dice que las abominaciones son la adoración a los ídolos. De ahí que entonces la adoración a estos ídolos, a Tamuz, a Nimrod y Semiramis, no sería otra cosa que el vino de las abominaciones, ya que ellos son los que dieron el origen a la idolatría, porque con ellos comenzó la idolatría después del diluvio, ¿no? En la Torre de Babel. Entonces, ¿qué pasa? En la Biblia se nos dice que cualquiera que participe de la adoración a estos dioses va a beber el vino de la ira de Dios, es decir, va a ser destruido con Babilonia, ¿no? Y es por eso que en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 hasta el 4 se nos dice, ha caído Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de sus fornicaciones, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y en el versículo 4 se nos manda, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas, ni seáis destruidos con ella, ¿no? Entonces la orden de Cristo para nosotros como cristianos es abandonar todas esas prácticas que están relacionadas con la adoración a los dioses, a los cuales en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, verso 19, se les llama demonios. O sea, en conclusión, hermano, estaríamos adorando a demonios si participamos de esta fiesta, ¿no? Pero algunos han dicho, pero y en ese día, como es un feriado, no podemos salir con nuestros hijos, pasear, quizás pasar un almuercito ahí en la familia. Claro que sí. Tómalo como un día de acción de gracias para ti, ¿no? No necesitas tener que celebrar nada en relación con esta fiesta, ¿no? O sea, no necesitas hacer tu armado del niño Tamuz, ni necesitas hacer de repente tus armados de adornos así al estilo del paganismo, ¿no? Pero si quieres por ahí poner tu árbol, sería bueno que lo pusieras, pero con ofrendas para Jesucristo y no por ofrendas para Tamuz, bueno, ni para hacerte simplemente tus intercambios. Acuérdate que la fiesta sería de Jesucristo si así fuera, ¿no? Bueno, en fin, eso es cosa de cada quien. Pero la Biblia nos dice claramente que todo eso es paganismo, idolatría, y que no debemos nosotros
participar de ese sistema de adoración falso. Dios te bendiga, hermano. Amén.